Católicos de fuego. Católicos de fuego. Y muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Católicos de Fuego. Bueno, antes de comenzar con esta temática de este día, vamos a hacer la oración inicial. Buenas tardes, mamá, ¿cómo estás? Buenas tardes, hijo. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y vos cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Muy buenas tardes a todos ustedes. Felices de estar nuevamente con ustedes acá haciendo este programa una vez más con la ayuda de Dios que nos da la vida, que nos da la salud, que nos da todo. Eh, Mi nombre es Fanny Gómez, para quienes ven por primera vez el canal, con mi hijo Santiago. Y hoy vamos a tener un programa muy hermoso, un programa que de verdad son cosas que nos sirven mucho para la vida diaria y más que para la vida, nos sirven para la eternidad. Así es, entonces vamos a iniciar con esta oración para poder empezar de la mano de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Allá en casa, allá en casa te invito a que cierres tus ojos, a que invoques al Espíritu Santo para que en este programa lo conozcamos, para que aprendamos un poco más sobre quién es el Espíritu Santo, qué hace en nuestras vidas, por qué lo invocamos, que muchas veces nos hemos preguntado sobre ese gran desconocido. Por eso, Espíritu Santo, te pido que descienda sobre todos nosotros, sobre los que estamos aquí. Sellamos con la sangre de Jesús todo el internet, las cámaras, el computador, todo lo que está detrás de este programa. Sellamos a la producción para que este programa salga muy bien para la gloria de Dios y podamos aprender mucho sobre el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Como era Santo. en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, en este día, en este programa, vamos a hablar sobre un tema muy importante, tanto para los católicos como para la iglesia en general, y es el Pentecostés, que lo celebraremos este fin de semana. Entonces, vamos a hablar un poco más sobre qué fue el Pentecostés. Vamos a conocer un poco más sobre esta tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces vamos a iniciar sin más preámbulos con la temática, que es el Pentecostés. Bueno, y sabemos que en la iglesia este fin de semana se celebra la venida del Espíritu Santo, que es el Pentecostés. Ese es el Pentecostés, que se celebra a los 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es el Pentecostés? Muchas veces se nos ha dicho, vamos a la vigilia de Pentecostés y vamos y participamos de la Eucaristía. Es una Eucaristía hermosa como todas las Eucaristías, porque ahí está nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?
Pero en Pentecostés celebramos especialmente la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles, que sucedió a los 50 días, como ya les dije anteriormente, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó aquel día tan especial? Miremos qué nos dice eh, el Evangelio en Hechos de los Apóstoles 2, 1, 11. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 11, y nos dice, al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Palabra del Señor, palabra de Dios, Te te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Entonces, mire, qué bonito. Estaban la Santísima Virgen María y los apóstoles encerrados, ¿cierto? Obvio, la Virgen María no tenía miedo porque ella es la llena de gracia. Ella siempre tuvo al Espíritu Santo con ella, ¿cierto? Pero ella, incluso ella era la que los motivaba, la que los mantenía unidos. Miren la importancia de la Santísima Virgen María para la Santa Iglesia Católica. Cuando nació Pentecostés, la Virgen María estaba ahí con los apóstoles. Ella era la que los mantenía unidos, ella era la que les daba fuerza, la que les daba esperanza, porque ellos ya habían conocido muchas cosas del cielo, estuvieron con nuestro Señor Jesucristo durante 3 años, mas aún así los invadía el miedo. Entonces, nuestro Señor les prometió que no los iba a dejar solos, que les iba a mandar el Espíritu Santo, que les iba a mandar el Paráclito, pero ellos tampoco entendían nada. ¿Por qué? Porque es que les faltaba el Espíritu para entender, ¿cierto? Tenían miedo, les faltaba la fortaleza para salir a evangelizar, a predicar, a decir lo que el Señor les había dicho, que salieran al mundo entero, id al mundo entero, bautizad y predicad el Evangelio. Entonces, mire, ellos estaban reunidos y nos dice acá que de un momento a otro se escuchó un ruido, que entró un viento y que se vieron como unas lenguas de fuego posándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Miren la importancia del Espíritu Santo, que nosotros a veces, y ya con Santi enseguida vamos a ver un poquito de quién es el Espíritu Santo, porque tristemente Él es el gran desconocido. Decimos, sí, el Espíritu Santo, el de la forma de palomita. Y es verdad, él se nos presentó como forma de paloma en el momento del bautizo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán, ¿cierto? Y se nos ha presentado así, pero Él en realidad no es una paloma, Él es un ser como el Padre y el Hijo, ¿cierto? Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Son tres y es uno solo. Él también es Dios y Él tiene también todo el poder y son uno solo. Es el misterio de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como nos lo dice el credo anterior. Bueno, el credo de los apóstoles, el que hacíamos antes, el que lo llamamos a veces el credo viejito, pero es un credo muy hermoso porque nos habla como paso a paso de cómo nació la iglesia, y nos habla muy bien como del Espíritu Santo y todo eso. Entonces miremos que tiene unos signos. ¿Cuáles son los signos? Nos habla del fuego, ¿cierto? Nos habla del viento y también del agua. ¿Por qué? Porque cuando se bautiza, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por San Juan Bautista en el Jordán, él nos dice que él ha sido bautizado y que así tiene que ser para obedecer y para que se cumpla el Evangelio. Pero que vendrá el que bautizará en agua y en espíritu, ¿cierto? Faltaba el Espíritu Santo, ¿cierto? Faltaba esa fuerza del Espíritu Santo. Por eso el bautismo es completo con el agua, con la luz y con el Espíritu. Que nos habla del agua, nos habla del fuego, de imposición. El Espíritu Santo es aquel gran paráclito que nos da precisamente estos 7 dones, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo llegó ese día y cuando llegó se posó sobre cada uno de ellos y ellos inmediatamente sintieron una fuerza especial y salieron a predicar. Dice el Evangelio que eran alrededor de las 10 de la mañana y que habían allí, como iban a celebrar Pentecostés, estaban allí personas de muchos lugares, personas que iban a celebrar y que estaban, em, perdón, personas que eran de otros idiomas, que hablaban otros idiomas. Entonces, en ese momento en que ellos sienten esa fuerza para salir a predicar, que era lo único que les hacía falta,
Dicen que Pedro se paró digamos, como en la plaza y empezó a hablarle a todo el mundo y a predicar, y que era mucho, como la gente era como muy asombrada porque todo lo entendían en su idioma natural. Todo le entendían y Pedro solo estaba hablando en el idioma de él, pero todo le podían entender. Es el don de lenguas, o sea, ese es el Espíritu Santo, que es hermoso, que Él, cuando lo invocamos, Él nos ayuda a entender, Él nos da sabiduría. Entonces tenemos estos 7 dones que los tenemos acá, en la partecita de atrás, que son los que el Espíritu Santo nos da. El don de sabiduría, de entendimiento, de fortaleza, de consejo, de ciencia, de piedad y de temor de Dios. Estos son los dones que el Espíritu Santo nos da. Este es uno de los grandes regalos también de la Santa Iglesia Católica. El Espíritu Santo llega, pero llega con toda. Mire, cuando uno invoca el Espíritu Santo con toda la fe, creamos que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría que necesitamos, nos dé el entendimiento, nos da la fortaleza en todos los momentos. Por ejemplo, cuando perdemos un ser querido muy cercano, es un dolor impresionante que, si no fuera por ese don de fortaleza que el Espíritu Santo nos da, pues nos moriríamos también con él, con el ser querido, ¿cierto? Entonces son esos dones, esas fuerzas, esa sabiduría, todo lo que nos da el Espíritu Santo para nosotros poder vivir como cristianos coherentemente, ¿cierto? Así es, el Espíritu Santo es el que muchas veces nos da ese empuje, esa vida en nuestra vida católica. Es muy importante como para la iglesia, como para cada uno de los católicos. Y como ahorita mamá decía, lastimosamente el Espíritu Santo es uno de los es el gran desconocido, ¿cierto? Porque no sabemos muchas cosas sobre, pues, el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué pasa? En la Sagrada Escritura nos dice que el Espíritu Santo ha estado desde el inicio. No dice como tal Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios, formas como el humo, como el fuego, así como indirectamente se habla como del Espíritu Santo. Por ejemplo, al inicio, en Génesis dice que el Espíritu Santo se movía por las aguas, ¿cierto? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es decir, el Espíritu Santo se paseaba por el mundo. Ahí ya se nos menciona esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Y antes de continuar, quisiera como presentarles los tres papeles de la Santísima Trinidad. El- como ya sabemos, en la Santísima Trinidad tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto es catequesis básica, todos la recibimos en nuestra primera comunión, confirmación, pero de todas formas se los repetimos. Santísima Trinidad son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces sus papeles serían más o menos el Padre, que es el creador del mundo, el cielo, la tierra, todo lo que conocemos. El Hijo es el Redentor, ya conocemos Jesús. Jesús es nuestro Redentor que nos redimió del pecado, nos salvó de la muerte eterna, por decirlo así. Nos salvó de esa condenación y nos dio ese pasaje, ese pase para poder ir al cielo. Por eso, el papel del Hijo es el Redentor. Y por último, el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santificador. Todos los lugares en donde está el Espíritu Santo llega ese buen vivir, llega esa santidad. Y entonces, ahorita mamá decía, por ejemplo, que el Espíritu Santo es el Paráclito, pero muchos dirán que es el Paráclito. ¿Por qué dicen cada rato que el Espíritu Santo es un Paráclito, cierto? Y esto es un contenido, un contexto que muchos de nosotros no entendemos muchas veces, que valga la redundancia, ¿cierto? Em, y entonces,
El paráclito, la palabra paráclito significa el ser consolador. Consolador, por eso decimos paráclito. Paráclito significa consolador. Entonces, como veníamos diciendo, el Espíritu Santo ha estado desde el inicio del Evangelio. Que, podemos ver que en el Génesis se habla al, al, al principio sobre él, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y después lo volvemos a ver un poco después de que Dios crea el mundo y el universo, dándole un soplo de vida al ser humano. Es decir, ¿cuál es ese soplo? El Espíritu Santo. Le entra el Espíritu Santo a el primer ser humano del mundo, que es Adán. Entonces, después de verlo en el Génesis, ya tenemos como una idea más o menos de que el Espíritu Santo está dentro del Evangelio, en toda la historia del Evangelio, y podemos ver que en un poco más adelante, cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, lo liberó de la esclavitud, los acompañó en forma de fuego y en forma de fuego en la noche y de nube en el día. Entonces el Espíritu Santo los estuvo acompañando por 40 noches y 40 días, si no estoy mal, por el desierto. Y después podemos ver en el Nuevo Testamento lo que es la encarnación de Jesús en la Virgen María. Entonces podemos ver que en en el misterio de la encarnación, el Espíritu Santo desciende a la Virgen María y por medio del Espíritu Santo se encarna nuestro Señor Jesucristo. Y allí es donde podemos ver el Espíritu Santo como más patente, ¿cierto? La Virgen María eh, concibió un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí es donde podemos ver más patentemente el Espíritu Santo en la encarnación de Jesús. Bueno, y ya después de la crucifixión de Jesús, de toda la pasión, muerte y resurrección, también podemos ver al Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Podemos verlo en el Pentecostés, en el tema de hoy. Algo muy importante, nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Por eso somos templo del Espíritu Santo, porque en el momento del bautismo em, entra entra a nosotros el Espíritu Santo y por eso nosotros les damos cristiana sepultura a todos los católicos, porque somos templo de Dios, del Espíritu Santo, y por ende es un templo que es sagrado, porque allí habitó el Espíritu Santo. Y Y por eso, otra, hijo, perdón, hago un paréntesis acá cuando decís que el Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo y en la confirmación confirmamos, o sea, se confirma y se vuelve a recibir el Espíritu Santo para que Él fortalezca todos esos dones que nos ha dado en el bautismo, ¿cierto? En el bautismo son nuestros papás y nuestros padrinos los que dan fe por nosotros, ¿cierto? Los que nos llevan y ellos nos quieren transmitir su fe. Pero ya en la confirmación, en el sacramento de la confirmación, somos nosotros los que sí confirmamos esa fe, ¿cierto? Que queremos ser cristianos y ya viene el Espíritu Santo con más fuerza a darnos esos dones, esos talentos que nos ha regalado en el bautismo. así es, en nosotros primero recibimos el Espíritu Santo como por decirlo así, por mérito de nuestros padres y ya después, cuando crecemos, tenemos una conciencia, nosotros decidimos confirmar ese Espíritu Santo en nosotros y confirmar nuestra fe. Muy importante también eso. Bueno, otro puntito es que el Espíritu Santo siempre llega donde está la Virgen María, porque ellos ya prácticamente son como uno solo. Por ejemplo, en el Pentecostés podemos ver, estaba la Virgen María, ¿cierto? Entonces, aquí llega el Espíritu Santo. Cuando, por ejemplo, la Virgen María visitó a su prima Santa Isabel, también podemos ver.
la alegría y el gozo que la Virgen María le transmite a su prima Santa Isabel, y por eso San Juan Bautista, eh, ¿cómo le digo? Salta, Salta en el vientre salta de su madre. en el vientre de su madre, porque les llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está unido a la Virgen María, como pasó con la visita a, a su prima Santa Isabel y como pasó en el Pentecostés. Entonces, por eso siempre cuando invoquemos al Espíritu Santo llega la Virgen María y asimismo al revés. Cuando invoquemos a la Santísima Virgen María va a llegar el Espíritu Santo junto con ella. Y muy importante, muy bonito, dijo, porque es que la Santísima Virgen María fue la llena o es la llena de gracia. ¿Y por qué llena de gracia? Porque tenía todas esas gracias, esos talentos, todo del Espíritu Santo y porque o sea, ella tenía gracia ante Dios, ¿cierto? Sí, claro, Dios le dio, o sea, ella fue predestinada, pero aún así Eva también, ¿cierto? Tenían la misma condición. Mas, sin embargo, Eva le falló a Dios, la Virgen María nunca le falló a Dios y la Virgen María siempre estuvo pegadita de Dios y el Espíritu Santo siempre la cubrió con su luz, se dice, la cubrió con su sombra, ¿cierto? Que cuando colocó a nuestro Señor Jesucristo en el vientre de la Santísima Virgen María, la cubre con su sombra y el Espíritu Santo siempre estuvo con ella, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Pero es porque ella siempre esa voluntad la tuvo unida a Dios. Entonces, mire qué tan bonito. Por eso es tan importante la consagración al Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué? Porque si nos consagramos a la Santísima Virgen María, es ir a Jesús por medio de María y es consagrarnos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre está con ella. Así es. Entonces, también es entregarnos a la Virgen María para que el Espíritu Santo viva en nosotros. Y asimismo, también consagrarnos al Espíritu Santo, mejor dicho, si nos consagramos a uno de los dos, es seguro que o la Virgen María o el Espíritu Santo van a estar siempre con nosotros. Claro está que debemos invocarlo, ¿cierto? Claro, Porque si nos consagramos, no podemos decir, no, es que ya el, el Espíritu Santo está conmigo, ya para qué lo voy a llamar, sino antes, al contrario, debemos clamarlo, invocarlo para que nos dé más sabiduría, más fortaleza. Y a este otro punto quiero también llegar. El Espíritu Santo nos da fortaleza en todos los momentos de dificultad que tengamos. Como decía mamá ahorita, eh, uno de los momentos más fuertes que puede experimentar un ser humano es perder a, un ser querido. a un ser querido. Em, ¿Y qué podemos hacer en estos momentos? Pegarnos mucho de Dios. Muchas personas inclusive pueden llegar a el suicidio, a pensar que no tiene sentido su vida, cosas así, pero entonces, ¿qué debemos hacer? Invocar al, al Espíritu Santo para que nos dé fortaleza. Siempre cuando nosotros invoquemos a ese Espíritu Santo tendremos la fortaleza. Por ejemplo, con el Pentecostés pasó lo mismo. Los apóstoles tenían demasiado miedo y estaban, ¿dónde? Bajo el manto de María. Volvemos a lo mismo, donde está la Virgen María. Si estamos con la Virgen María, nos va a llegar el Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles tenían miedo, no querían salir, habían acabado de matar a su maestro. Pero entonces, ¿qué pasa? Llega el Espíritu Santo, los llena con su sabiduría, con su fortaleza, y ya les llega hasta ahí el miedo y empiezan a predicar, empiezan a alabar al Señor, empiezan a sentir un goce, una alegría en su corazón, porque el Espíritu Santo es ese comunicador de alegría, es ese comunicador de sabiduría, de fortaleza, todos los dones que Él da. Entonces es para pegarnos mucho también de la Virgen María y del Espíritu Santo, para que en los momentos de dificultad nos llegue la sabiduría, nos llegue la fortaleza y podamos pasar más fácil por esa dificultad. Y mira, hijo, tocaste unos punticos importantes, por ejemplo, que no podemos relajarnos porque entonces somos, o sea, somos bautizados, somos confirmados, ¿cierto? Y tenemos varios sacramentos, entonces ya estamos salvados, ya estamos bien. No,
Miren, ¿qué estaba haciendo la Santísima Virgen María cuando llegó el arcángel San Gabriel a darle la noticia de si quería ser la madre de Jesús? ¿Qué estaba haciendo ella en ese momento cuando él llegó? orando. Estaba orando, ¿cierto? La Santísima Virgen María mantenía esa comunión con el cielo en todo momento, con Papá Dios. Y nosotros aún más debemos tenerla, porque bien, ella era la llena de gracia, ¿cierto? Pero ella mantenía esa gracia, ella la sostenía con la oración, la sostenía, ¿cierto? Y con la caridad y con la mortificación, y ella además que hacía pues sus actos de piedad. Nosotros también debemos mantener esa gracia. ¿Cómo se mantiene la gracia santificante? Con el sacramento de la confesión. Y acá hay algo muy importante porque es un sacramento que nació precisamente también en Pentecostés y nos lo va a decir el Evangelio del sábado, ¿cierto? Y es de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Pero hay una partecita muy especial que me llamó mucho la atención cuando nuestro Señor Jesús les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y dice que el Señor Jesús sopló sobre ellos y les dice eso, ¿sobre quiénes? Sobre los apóstoles. Miren el poder y la potestad que les da nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, a los sacerdotes, porque los apóstoles fueron los primeros obispos que tuvo nuestra iglesia, ¿cierto? Y esta semana hemos estado viendo en Hechos de los Apóstoles desde la resurrección, que hemos venido meditando sobre en el Evangelio, sobre cómo nació la iglesia católica, ¿cierto? Cómo en Antioquía fue por primera vez que llamaron a los apóstoles, que los llamaron católicos, ¿cierto? Entonces, mire, es algo muy bonito porque acá nace un sacramento, el sacramento de la confesión. Y dice, por ejemplo, que los apóstoles iban como de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y dejaban presbíteros en las iglesias, ¿cierto? Y ahí comenzaron a dejar sacerdotes, presbíteros en las iglesias, y ellos eran los primeros obispos. San Pedro fue el primer papa. Entonces, mire cómo Dios empezó a instituir y dejó rangos y todo. La Santa Iglesia Católica es perfecta y es santa. ¿Por qué? Porque la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es santa, católica, apostólica y romana, ¿cierto? Entonces, acá nos da el sacramento de la confesión y les da esta potestad a los sacerdotes. ¿A quién se las da? A ellos. ¿Por qué? Porque así le pareció bien, ¿cierto? Y nosotros pues no somos quien para cuestionar. Son seres humanos como nosotros, los sacerdotes, que cometen faltas, que tienen debilidades, pero tienen un cargo muy especial ante Dios y es que les dicen a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. Entonces, mire, no es el sacerdote el que viene y me dice, yo te perdono en el nombre de Julio, o de Pedro, o de Mario. No, el sacerdote siempre le dice a uno, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es la Santísima Trinidad la que nos absuelve de los pecados por medio de ellos, ¿cierto? Entonces, acá instituye este hermoso sacramento de la confesión. Y precisamente en el momento de la confesión, en que se nos absuelven los pecados, estamos en la gracia de Dios, en la gracia santificante, estamos siendo como la Virgen María, estamos siendo como ángeles, estamos siendo santos en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento no hay mancha, no hay pecado. Y el Espíritu Santo sí que revolotea en un alma que está en gracia, ¿no? Mire cómo revoloteaba en la Santísima Virgen María, que era la llena de gracia. ¿Por qué? Porque ella mantenía en gracia santificante en todo momento. Ella nunca tuvo ni siquiera un pecado venial, ni siquiera un mal pensamiento. Qué bonito, ¿cierto? Pero nosotros sí los tenemos, pero tenemos acá la gracia santificante, tenemos el sacramento de la confesión, por el cual la podemos adquirir nuevamente y poder estar llenos del Espíritu Santo. Así es muy importante también estar siempre en gracia para poder estar siempre llenos del Espíritu Santo y poder ser canales de gracia y del Espíritu Santo para las otras almas, para nuestros hermanos, y que ellos también puedan arder, puedan tener todos los dones del Espíritu Santo y por ende tener también fortaleza en esos momentos de dificultad. Entonces, llegamos a la conclusión de que a estar más pegaditos del Espíritu Santo, porque cuando un alma está pegadita del Espíritu Santo puede llegar a ser santa. Y además tiene muchos buenos pensamientos, eh, mucha fortaleza, sabiduría, mucho temor de Dios y todos sus 7 dones.
y la invitación es a participar activamente de estas ceremonias que pronto vendrán en este sábado y domingo 27 y 28 de mayo, que es el Pentecostés. Entonces, para que participemos de forma activa en las actividades de la iglesia. Y, y bueno, este sería como tal el tema de hoy. Vamos a hacer por último una oración final, pidiéndole al Espíritu Santo que nos pueda acompañar, no solo durante este Pentecostés, sino durante toda nuestra vida. Bueno, y nos vamos a disponer para hacer la oración final. Yo te pido que en este momento dejes todo lo que estés haciendo, porque para hablar con Dios debemos pensar en Él, aquietar nuestro cuerpo para que nuestra alma, nuestro espíritu sea quien flote, sea quien fluya, para tener esa unión con nuestro Señor Jesucristo, con la Santísima Trinidad. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Yo te pido, Espíritu Santo, que vengas en este momento sobre nosotros, sobre los que estamos viendo este programa en este momento, que venga sobre nuestras familias. Espíritu Santo, ven como en aquel Pentecostés donde llegaste con fuego, donde llegaste con fuerza, donde llegaste a quitar los miedos, Espíritu Santo. Ven y llévate todas las inseguridades. Ven, Espíritu Santo de Dios, ilumínanos, santifícanos, fortalécenos, llénanos con tu luz. Muéstranos, Espíritu Santo, lo que debemos hacer. Espíritu Santo, coloque en nuestra mente lo que debemos pensar, en nuestros labios lo que debemos decir y en nuestros corazones lo que debemos sentir. Yo te pido, Espíritu Santo, que en este momento vengas a cada personita que esté escuchando esta oración, este programa, y que entres con mucha fuerza, que sanes, que liberes, que bendigas, que ayudes, que guíes, que nos des esa fortaleza que necesitamos ante tantos miedos que el mundo nos pone, ante tantos miedos de hablar la verdad, de tantos miedos de comportarnos como verdaderos católicos de fuego, porque tú viniste como fuego, Espíritu Santo, y es ese fuego que tú quieres que arde en nuestros corazones por amor a Dios, por amor a los demás, por amor al prójimo. Tú quieres que nos comportemos como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Danos esa fuerza, danos esa gracia, Espíritu Santo, para vencer todas aquellas corrientes que nos quieren hacer ver, para vencer todo lo que los gobiernos nos quieren imponer, Espíritu Santo, danos la fuerza para luchar contra el aborto, danos la fuerza para luchar contra tantas cosas que se han inventado, que se siguen inventando, que el maligno nos quiere poner, nos quiere imponer. Danos sabiduría para tomar las mejores decisiones. Danos entendimiento, danos fortaleza, consejo, danos la ciencia de entender y de discernir entre el bien y el mal. Danos la piedad y el santo temor de Dios para reconocer que sin Dios no somos nada, que sin Él no tenemos una vida, que queremos esa vida eterna, ese cielo que tú nos has prometido, que Jesús nos ha prometido, porque queremos una eternidad bienaventurada y feliz. Danos el don de la alegría, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, en todo momento, en nuestros hogares, familias, matrimonios, con nuestros hijos. Ven, Espíritu Santo, protege a todos los niños, jóvenes y adolescentes. Revolotea, Espíritu Santo de Dios, sobre toda tu iglesia, sobre todos tus católicos, Espíritu Santo, sobre la Iglesia Universal. Mamita María, cúbrenos con tu manto maternal, protégenos y danos la gracia de que el Espíritu Santo siempre esté habitando en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les agradecemos infinitamente por haber estado con nosotros, por haber sacado este espacio para aprender un poquito más sobre cómo quiere Dios que vivamos nuestra vida, para que nos ganemos esa eternidad bienaventurada, porque es que nuestra meta tiene que ser el cielo. Si nuestra meta no es el cielo, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo horas. ¿Por qué? Porque eternos no vamos a ser. Acá en la tierra no, nuestra eternidad es en el cielo y con nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, que la Virgencita María los acompañe siempre y que de verdad vivamos este Pentecostés con todo el alma, con todo el corazón y le permitamos al Espíritu Santo que entre en nuestro corazón
hacer fuego y que nos dé todas esas gracias que necesitamos para ser unos católicos felices y coherentes. Un Dios les pague a ustedes por conectarse a este programa. Si Dios quiere, los esperamos dentro de 8 días con un nuevo tema. Y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Recordemos participar de las actividades de la iglesia, de la vigilia de Pentecostés. Pentecostés. Y recordemos que estar de la mano del Espíritu Santo es ser verdaderos católicos Católicos de de fuego. fuego. Y hoy queremos ser católicos de fuego. Católicos de fuego. Y hoy queremos ser católicos de fuego.